reading from the second letter of St. Paul. Lectura de la segunda carta de San Pablo a los Corintios. Brothers and sisters, Hermanos, whoever sows sparingly, el que siembra tacañamente, tacañamente cosechará, whoever sows y el que siembra generosamente, generosamente cosechará. each must do Cada uno dé como haya decidido su conciencia, no a disgusto ni por compromiso, porque al que da de buena gana lo ama Dios. make every grace abundant for you. Tiene Dios poder para colmarlos de toda clase de favores, de modo que, teniendo siempre lo suficiente, le sobre para obras de caridad. Como dice la Escritura, reparte limosna a los pobres, su caridad es constante, sin falta. The one who supplies El que proporciona semilla para sembrar y pan para comer, les proporcionará y aumentará la semilla y multiplicará la cosecha de su caridad. Siempre serán ricos para ser generosos, through us y así por medio nuestro se dará gracia a Dios. verbum Domini. Blessed the man who fears. Dichoso quien teme al Señor y ama de corazón sus mandatos. Blessed the man who fears. Dichoso quien teme al Señor y ama de corazón sus mandatos. Su linaje será poderoso en la tierra. The upright La descendencia del justo será bendita. Dichoso quien teme al Señor. wealth and riches En su casa habrá riquezas y abundancia. Su caridad es constante, sin falta. light shines through the darkness. En las tinieblas brilla como una luz el que es justo, clemente y compasivo. Dichoso quien teme al Señor. Lavishly he gives to Reparte the poor. limosna a los pobres. Generosity Su caridad es constante, sin falta, shall be exalted. y alzará la frente con dignidad. Dichoso quien teme al Señor. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Whoever loves me will keep my word. Todo el que me ama cumplirá mi palabra, y mi Padre lo amará, y nosotros acudiremos a él. Alleluia, alleluia, alleluia. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum. gloria tibi, Domine. Jesus said to his En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, cuiden de no practicar su justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De lo contrario, no tendrán recompensa de su Padre Celestial. when you give alms, Por tanto, cuando hagas limosna, no vayas tocando la trompeta por delante como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles, con el fin de ser honrados por los hombres. Les aseguro que ya han recibido su paga. when you give alms, Tú, en cambio, cuando hagas limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. so that your alms Así tu limosna quedará en secreto, and your Father who y tu Padre, que ve en lo secreto, te lo pagará. when you pray, Cuando recen, no sean como los hipócritas, a quienes les gusta rezar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que los vea la gente. they have received. Les aseguro que ya han recibido su paga. But when you pray, Cuando tú vayas a rezar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y reza a tu Padre que está en lo escondido,
And your y Father tu Padre que ve en lo escondido will repay you. te lo pagará. When you fast, Cuando ayunes, do not look no andes cabizbajos como los farsantes que desfiguran su cara para hacer ver a la gente que ayunan. fasting. Amen. Les aseguro They que receive ya han recibido su paga. when you fast. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfúmate la cabeza, You may not lávate la cara para que tu ayuno lo note no la gente, sino tu Padre que está en lo escondido. Y tu Padre que ve en lo escondido te recompensará. verbum Domini. Nascipi Christe. A lot of us don't know much about Saint Romuald. You don't hear La gente no sabe mucho acerca de San Romualdo. Uno no escucha a mucha gente mencionar a San Romualdo Ronald with en inglés. our form of it. And yet he's a Sin embargo, él es un santo que vale la pena estudiar. was born Nació en los años 950, entre 951 y 956 más o menos. think about that time. I was Piensen acerca de esa época. 1940s, Yo nací a finales de los 1940 y me crié the second millennium, like many of us acercándome hacia el segundo milenio, como muchos de nosotros, que llegamos al segundo milenio. Y podemos that there were recordar que expectations. hubo mucha expectación de que Cristo iba a regresar 2000, en torno al año 2000. Y that computer bug was. si Jesús no venía, Things were iba a pasar igual ese problema con las computadoras. Teníamos muchas preocupaciones ante nosotros. hacked Y country on en este país, al haber sido atacados en el 2001, que de hecho fue el primer año de este milenio, the old el 2000 fue el final del milenio anterior, people saw that la gente vio esto como algo apocalíptico al comienzo, el comienzo de otra guerra mundial y muchas otras cosas. and something very Y similar occurred algo muy similar ocurrió in the 900s, en los años 1000s. 900, comienzos de los años 1000. Real expectation. Había una verdadera expectación de que Cristo iba a venir. Y The caliph, cuando el califa de Egipto, Cairo, el califa en Cairo, Famed, declared se declaró a sí mismo most Muslim en contra de la mayor de la parte de la teología musulmán. Él se declaró a sí mismo como Dios encarnado sobre la tierra. not liking Y that God already came to earth and became incarnate. He went to Jerusalem and destroyed the holy fue a Jerusalén y destruyó el Santo Sepulcro, pues no le gustaba que Dios ya había venido a la tierra y se había encarnado. Así que destruyó la tumba de Cristo. Y los cristianos en torno al mundo entero vieron esto y dijeron, oh, eso es señal del final de los tiempos. The Y reaction. de hecho, la reacción ante esto fue variada. A lot of people Muchas personas veían esto como un llamado al arrepentimiento y que la iglesia se había vuelto demasiado mundana. Demasiados obispos estaban llevando vidas demasiado mundanas. También lords of towns. eran señores de ciudades. Típicamente la ciudad, el By noble campo era regido por los nobles bishops y los obispos regían las ciudades. Tenían sus propios ejércitos fealty to the que tenían que tomar juramentos de lealtad al emperador, jurando que sus ejércitos se iban a incorporar a los del emperador o al de algún rey. En aquella época, priests. un buen número de sacerdotes Their girlfriends to live with them in their traían a sus novias a vivir con ellos en las rectorías. girlfriends in their houses. And many Tenían a sus novias en sus casas y muchos de ellos estaban intentando el matrimonio mientras seguían dentro del sacerdocio. a lot of same Y había muchas conexiones del mismo sexo, en especial en los monasterios. we see a pattern. Vemos aquí algo familiar en que hubo una época de gran confusión y algunas personas As acudían a behavior
because violencia y comportamiento lujurioso, porque la gente decía, si el mundo se va a acabar, por lo menos la quiero pasar bien antes que se acabe. Lo cual indica que a pesar que habían sido bautizados, es posible que no hayan tenido fe en Jesucristo. their own faith Su propia fe se había debilitado y ya no se puede decir que muchos de ellos as they ought. rezaran como debían haber estado rezando, y Inside the church. And then esto era dentro de la iglesia. Y luego veíamos, por ejemplo, Hakim después de que Hakim descubrió el Santo Sepulcro, persecution la primera persecución de los judíos, el primer pogrom contra los judíos ocurrió en el norte de Francia. Nunca había ocurrido antes. Christians Los judíos y los cristianos no se llevaban bien necesariamente, pero no había habido persecuciones de los judíos. Súbitamente ellos what the caliph did. fueron culpados por lo que había hecho el califa, el musulmán. Sin embargo, él había estado matando judíos en Egipto y también cristianos. And so Así que this time was something that was esta época a lot of confusion. fue una época de gran confusión y no tampoco fue bueno, tampoco ayudó, especialmente a comienzos de los años 1000, que Sometimes que el tiempo, much rain and other el clima empezó a cambiar. A veces había demasiadas lluvias, a veces había tormentas y terremotos, y la gente decía, son señales. background. And you read Ese es el entorno. period. Podemos leer más acerca de este periodo There's something to y veremos que algo se puede aprender de ello. came from San Romualdo family of the provino de of la familia del duque de Ravenna en Italia. he Él lived a very vivió una vida bastante cómoda which he really enjoyed. que él disfrutaba mucho Came to enjoy y llegó a disfrutar vivir una vida de una variedad de diferentes pecados. that mindset. If Él it era de ese tipo de pensar, si el mundo se va a terminar, quiero pasarla bien. began to Y empezó a darse cuenta, sin embargo, como cualquier persona about living que piensa a lot of en vivir it leaves mucho en el pecado, que hace que la vida carezca de sabor. Muy a menudo, de hecho, el entusiasmo antes del pecado, el entusiasmo durante el pecado, lleva a un periodo más largo hollowness de un sentimiento de vacío después del pecado. No es inusual. had a hang Pregúntele a cualquier persona que ha sufrido una resaca, ¿qué duró más, la borrachera o and you can la resaca? do a lot of other sins and Y uno puede enumerar muchos más pecados. Hay diferentes tipos de resacas, pero doesn't bring peace. no trae paz. Y Romualdo lo notó. Y cuando Take iba de cacería solía tomar tiempo para estar a solas y reflexionar, change my life. pensando, probablemente debería cambiar mi vida. But he was thinking about how Él no estaba todavía en ese punto, pero pensaba cómo debería cambiar su vida. finally Y finalmente, cuando su padre one of their relatives into a duel in order to acquire engaña a uno de sus familiares para que se bata a duelo, para poder quitarle unas tierras, y no era que la necesitaba, sino que quería más tierras, desafía a este hombre a duelo, gana el duelo, pero luego le dice a Romualdo, tú tienes que ser mi testigo, y si no, disinherit you. te desheredaré. That experience Esa experiencia along with his father de haber seguido a su padre situation en una situación horriblemente pecaminosa, finally shook him up. finalmente lo afectó mucho. He gave up Y his inheritance renunció a su herencia voluntariamente. Primero que nada, fue a arrepentirse a un monasterio benedictino local and spending time there y pasó tiempo ahí, a number of years so that un número de años, well he asked to be a monk. hasta que después de un tiempo pidió ser monje, pero le tomó 7 años antes de que fuera aceptado. He was about 27. Así que tenía como 27 años cuando se hizo monje. Y He became so se filled with fervor llenó de tanto fervor living this life. al vivir esta vida. Matter of fact, these were De monks hecho, estos eran monjes que eran parte de la reforma de los monasterios que habían sido iniciados en Francia, en Cluny. that they were also preparing Ellos también estaban preparándose para la segunda venida de Cristo, pero estaban haciéndolo
preparándose a sí mismos praying a través de than the rest, la oración de los salmos, rezando más que los demás, neglected mientras que los demás clérigos y monjes the descuidaban rezar el oficio divino. Los monjes de Cluny monasteries. lo hacían más. En algunos de los monasterios rezaban 148 salmos al día. That's a lot. Es bastante, Which means they weren't doing lo cual significa que no estaban haciendo otras cosas más, excepto rendirle alabanza a Dios praying y for rezando as para el mundo, a lot of war going, pues veían violence, muchas guerras, mucha violencia. a lot more. Este fue un periodo en el que muchos más duques y reyes estaban construyendo castillos en montañas por toda Europa. Nosotros vamos ahí como turistas, ellos iban ahí a la guerra. Para ellos no era un juego. And these monks were praying for that peace, and their reform, called the Y Cluny, estos monjes rezaban por la paz. Y esta reforma, llamada el Acto de Reforma de Cluny, empezó a propagarse por Europa porque había gran necesidad de reforma. Y fue en un monasterio como tal que San Romualdo se encontró atraído, haciendo lo que vemos aquí en el Evangelio, que cuando uno reza, don't just stand out there in front, but go no solamente pónganse frente a los demás, sino que váyanse a un lado Father para que su Padre sea a quien al que le hablan, sees you para que los vea el Padre y para que entren en esa vida de oración profunda, that is concerned como algo que what other people tiene que ver no con lo que otras personas creen de uno or their opinion, o su opinión, but your sino relationship with su relación con Dios y las profundidades del arrepentimiento. He so took Él that the se tomó tan a pecho las reformas de Cluny que los demás monjes llegaron a odiarlo this seems to be something that y trataron de matarlo. experience. I don't know what Parece ser que San Benito también sufrió esto. No sé qué sea, pero un número de veces cuando él iba a diferentes monasterios, él such a strong, committed life to llevaba una vida tan recta y tan comprometida a la regla y a la oración, fasting. de oración adicional y ayuno adicional y abstinencia, que los demás monjes lo And llegaron a odiar. Lo llegaban a odiar y a menudo trataban de matarlo. but none of them ever did it. So Querían asesinarlo, pero nunca nadie lo hizo, así que no murió como mártir. Pero por seguro recibió gran mérito por haberse enfrentado a ese tipo de rechazo y odio. ironically, Irónicamente, as he prayed more deeply, cuando él oraba más profundamente, people to him, él atraía a la gente hacia él. Y en otras ocasiones en otra ocasión la gente lo nombró abad. Era tan estricto que la gente quería matarlo, pero luego él iba y fundaba monasterios y seguía mudándose por Europa. keep you on the road. But he went out and Él studied fue y estudió, monastery, fundó esos monasterios and then would move y on. luego solía proseguir al siguiente. And as someone who came to Y como alguien que llegó al arrepentimiento porque estaba tan asqueado por reception el engaño, of la land, duplicidad y la adquisición de tierra que su padre había hecho, le fue capaz de intervenir wars, en muchas guerras. Cuando el emperador Otto decidió arrasar con un pueblo italiano, él le hizo cambiar de opinión y que cambie su corazón. Cuando otros estaban politician batiéndose en duelo, cuando otros políticos estaban en contra de los valores cristianos y robando el dinero de la gente y tratando de matarlos, etcétera, él era capaz de convencerlos de que no, de que se convirtieran a Cristo. Y en muchos casos logró que se incorporasen a monasterios, incluyendo su propio padre, quien terminó ingresando a un monasterio al final de su vida y vivió el arrepentimiento por lo que había hecho en el pasado. This Kamal Dali, well, eventually he started Finalmente, él fundó un grupo en donde tenía un monasterio, pero también una ermita, un lugar llamado Kamal Dali. It was given to Campo Camaldo, and from that came the y de Kamal ahí
provienen los camaldulenses. Tenemos dos monasterios de camaldulenses en Estados Unidos, uno en California, otro en la costa este. And these Y estos monjes vivían como ermitaños. spend their time truly Pasaban el tiempo verdaderamente en sus propios claustros, rezándole a nuestro Señor and praying for us. y rezando por nosotros. I can remember Puedo recordar that my algo que mi propio padre me dijo en cierta ocasión. waste of Me dijo, to qué as- desperdicio de vida vivir como and he didn't know about the Camaldolese. He would have gone over. trapicense. Él no sabía de los camaldulenses siquiera. Just couldn't see what Él simplemente no podía ver. they just prayed. ¿Por qué no hacen algo? Se la pasan rezando todo el día. And Dad was, among other jobs, a mechanic for many, many years. Entre otros trabajos, mi papá fue mecánico durante muchos años. Is it easier to start a car Le dije a mi papá, papá, es más fácil encender un carro cuando la batería está cargada o sin batería. En aquella época uno podía empujar el carro y hacerlo arrancar. ¿Qué es más fácil? Porque cuando la batería está cargada, por supuesto. the battery's not a moving La batería no es una parte móvil, no hace nada, simplemente está inmóvil, pero hace que el motor arranque. and the same Y lo mismo es verdad con sisters of I los- was talking to them. las hermanas. Estaba hablando con ellas acerca de esto el otro día. You know, that's your role. You're the Ese best. es el rol de ellas, son la batería. Mantienen ese tipo de energía espiritual en el vehículo de la iglesia. They and the others. Ella y los demás que dan sus vidas para la oración por nosotros, al rezar al oficio, Our sisters up in Hanson la contemplación. time Y contemplating las the Blessed Sacrament. hermanas pasan tiempo rezando el Santísimo Sacramento, 24 horas al día, 7 días por semana. Siempre hay una hermana, por lo menos, rezando ante For their own growth, el Santísimo Sacramento. Y no es solo para su propia edificación. San Romualdo hizo lo que él hizo para salvar su alma del infierno en un mundo muy horrible. but there's also the Pero también others and his uno puede rezar por los demás. that led Y la oración de él, all these el cual llevó a la fundación de todos estos monasterios y ermitas por toda Europa, France, España, Francia, Alemania, and eventually Inglaterra y finalmente some of his own monks as the mission manda algunos de sus propios monjes como misioneros. used to convert Quiere decir, son los que the king of Hungary. son los que fueron capaces de convertir a San Esteban, el rey de Hungría, Really a violent group. y de convertir a un grupo muy violento, a los magiares. Los llevaron a la fe. All of that Toda esa oración también affects. llevó a todos estos efectos. And that's why it was Y por eso Damien, fue San Pedro Damián, contemporary, un who contemporáneo más joven, wrote his biography quien escribió su biografía, pero quien también se vio influenciado por conversion. la conversión de San Romualdo y su forma de vida y regla monástica. He became Y él one of the se main convirtió en una de las figuras principales the en la reforma de las vidas inmorales de los monjes, sacerdotes y obispos. going around. He went up to Milan. They were going to Él viajó a Milán, with lo air, iban a matar cuando llegó ahí, le iban a but they were going to shoot him when he matar con arcos y flechas cuando llegó ahí, to get porque llegó priests to a hacer que todos los sacerdotes dejen de vivir con sus novias. And the people Y el pueblo aparentemente were doing quería lo mismo, porque si lo than what I'm doing. hacen cosas malas, entonces lo que yo hago no es tan malo, ¿cierto? No soy muy diferente a ellos. You, again, think of our Y own nuevamente, pensemos en nuestra propia cultura. people now. ¿Cuántas personas, no solamente sacerdotes, sino políticos, y todas las personas famosas, People magazine. por qué a la gente le gusta leer las revistas de la farándula? Oh, son iguales de malos que yo. Ven, ellos cometen los mismos pecados que yo. He went there to put Y él fue ahí para poner fin a esto, de manera que la reforma continuó hasta la siguiente generación. various popes then also reformed, and they worked together to Y diferentes papas también se reformaron y trabajaron juntos para problems. propagar la reforma. Cuando vemos problemas en la iglesia, cuando vemos problemas en nuestra sociedad, podemos o bien desesperar y decir, la única forma de salir de esto es que Jesús regrese y nos lleve a todos. Mucha gente tiene esa mentalidad aún.
like in his Así era en la época de él. we can either go that route O podemos tomar esa ruta o decir, Señor, ¿qué quieres que yo haga to be part of the reform. para ser parte de la reforma que el mundo necesita? If you come now, that's up to you. Si vienes ahora, está bien, es tu decisión. Yo lo dije en mi programa ayer. Yo no sé cuándo será el fin del mundo. No sé si vendrá pronto. Ese es un tema de la gerencia. Management. Y Dios es la gerencia. Yo estoy en ventas, All of us igual que todos nosotros. here to design this. Estamos aquí para diseñar la segunda venida de Cristo. We're to ask, Estamos aquí para what do I need to do? preguntar, como hizo San Romualdo, ¿qué debo hacer para reformar mi vida, mis pecados primero, y luego Be your instrument, Lord. para ser tu instrumento, Señor, para lograr la renovación y la transformación en la iglesia y en nuestra cultura? That's our task. Esa es nuestra tarea en estos días.